Tragedia ecológica, desastre ambiental. Brasil, Bolivia y Paraguay luchan por controlar los múltiples focos de incendio que se extienden por toda la selva amazónica. El mundo mira preocupado lo que está ocurriendo en buena parte del pulmón del planeta, que produce un 20% del oxígeno de la Tierra. Para cubrir este tema desde todos los ángulos, todos los enfoques, estamos en vivo de los 3 países más afectados por estos incendios. En Brasil está Francho Barón, desde Paraguay, Sani López Garelli, y en Bolivia, Gloria Carrasco. Vamos a arrancar este análisis con Brasil. Hola Francho, buenas noches. Hasta ahora el presidente Jair Bolsonaro se limitaba a decir que se trataba de actos criminales y también intentaba desligar al Estado de cualquier responsabilidad del inicio del fuego. Ahora parece estar más decidido a combatir con todos los recursos estos incendios. Este viernes firmó un decreto para mandar al ejército para que ayude en el control de las llamas y en minutos espera un mensaje en relación con este tema. ¿Cuál es la situación actual y qué acciones está tomando el gobierno? Bueno, Juan Pablo, buenas noches. Pues efectivamente ha sido necesaria una fortísima presión, no solamente en el interior de Brasil, a través de las redes sociales y a través de las ONGs medioambientales que operan en este país, que han terminado convirtiendo en una olla a presión prácticamente el Palacio de Planalto, sino que también ha sido necesario, como te decía, que esto saltase a la escena internacional y que varios mandatarios destacados pues, se pronunciaran en términos muy duros sobre lo que está sucediendo en Brasil ya desde hace tiempo, abanderados todos ellos por el presidente francés, como bien sabes, Emmanuel Macron, que junto a Irlanda, Francia e Irlanda, pues incluso llegaron a amenazar, ¿no?, a Brasil con dejar en suspenso, poner en el freezer el acuerdo comercial de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Bueno, esto ha llevado a Bolsonaro, como te digo, prácticamente a un atolladero y ha firmado hoy, esta tarde, un decreto presidencial, como tú bien decías, para autorizar el envío de tropas, de unidades del ejército a toda la región amazónica, a lo que aquí se conoce como la Amazonia legal, los 9 estados que componen esta vasta región, con las siguientes labores, y te lo voy a leer textualmente: acciones preventivas y represivas contra delitos medioambientales y la investigación y el combate a los focos de incendio. Por lo tanto, se puede interpretar esto claramente como una marcha atrás, ¿no?, en el discurso articulado durante los últimos días, un discurso que transitó primero entre el negacionismo absoluto de la existencia de este problema y después hacia la acusación frontal a las organizaciones medioambientales que operan en este país, a las que Bolsonaro durante 2 días consecutivos acusó de poder estar detrás del repunte de estos incendios en todo el Amazonas. Así que, por lo menos, bueno, pues ya tenemos una primera respuesta, al parecer contundente, por parte del gobierno de Brasil para tomar por primera vez cartas en el asunto. Juan Pablo. Francho, recién destacabas la intervención de Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que ha dicho que rechazará el acuerdo Unión Europea-Mercosur por la postura de Bolsonaro, más allá de que hay otro argumento local para el líder francés vinculado con la resistencia de los campesinos franceses a la firma de ese acuerdo. ¿Ha cambiado Bolsonaro de acusar a las ONG de fomentar este desastre con acciones delictivas a esta intervención con un decreto y la llamada a las Fuerzas Armadas, al ejército? Mientras tanto, apareció Donald John Trump, el presidente de Estados Unidos, respaldando a Bolsonaro no por este tema, sino por la relación bilateral Brasil-Estados Unidos, pero también ofreciendo ayuda estadounidense para tratar de mitigar los efectos de esta tragedia ecológica. ¿Cómo se ha tomado la intervención de Trump, bastante reciente, hace media hora, 45 minutos, que tuiteó al respecto el presidente de Estados Unidos? ¿Y cómo reacciona la clase política brasileña frente a estos vaivenes de Bolsonaro? Bueno, evidentemente el tuit publicado hace poco, como dices, de Donald Trump supone un balón de oxígeno total hacia un gobierno que se ha visto progresivamente más aislado durante los últimos días. Es decir, lo que hemos visto desde ayer por la tarde a hoy ha sido un auténtico aluvión de críticas de países que se han ido posicionando poco a poco del lado de Francia, incluso Canadá. Justin Trudeau también se pronunció en términos muy duros contra Brasil, contra Bolsonaro, y por lo tanto esta era una noticia que Bolsonaro necesitaba urgentemente. ¿Cuál era la posición del que teóricamente es su aliado Donald Trump? Bueno, Donald Trump ya se ha pronunciado poniéndose de alguna forma del lado de Bolsonaro, diciendo, incluso si lo lees textualmente,
que la relación hoy, a día de hoy, entre Brasil y Estados Unidos es más fuerte que nunca y, por lo tanto, para su gobierno, para el gobierno de Bolsonaro, esto sin duda alguna es un balón de oxígeno y una buena noticia. Aquí adentro, en Brasil, bueno, pues yo creo que la gran parte de la población todavía se siente tremendamente indignada, sobre todo porque ten en cuenta, Juan Pablo, que todo el discurso de Bolsonaro desde el inicio de su gobierno para revisar un poco la doctrina medioambiental de Brasil, para flexibilizar todas estas normas y estas leyes, para poder explotar de alguna forma, de forma económica, un poco más esta vasta región amazónica, bueno, siempre ha tenido como paño de fondo, como justificativa, la defensa del sector agropecuario brasileño, según él, según Bolsonaro, muy maltratado en las últimas décadas. Bueno, esto yo creo que hoy se le ha vuelto en su contra de alguna forma, ya que cuando la Unión Europea, justamente la Unión Europea, amenaza con poner en el freezer, poner en el congelador un acuerdo comercial vital justamente para el sector agropecuario y que incluso países europeos han propuesto hoy, como Finlandia, dejar de exportar carne brasileña en bloque, con el bloque de la Unión Europea, pues evidentemente esto ha sido un boomerang que incluso Bolsonaro se habrá visto en la tesitura de que el propio sector que lleva defendiendo desde hace tiempo, pues se le podía venir encima. Así que una situación realmente compleja, te diría, la que ha vivido el presidente brasileño en las últimas horas. Muchas gracias, Francho. De Brasil pasamos a Paraguay. Las autoridades dicen que ya controlaron la mayoría de los focos de incendio. En Asunción está Sani López Garelli. Hola, Sani, buenas noches. ¿Cómo está la situación actualmente y existe algún peligro de que los incendios de Bolivia lleguen a territorio paraguayo? Y las autoridades afirman que ya los incendios fueron controlados en las zonas del Cerro Choboreca y además en Bahía Negra. Eran las principales zonas donde las quemazones estaban prácticamente incontroladas. El jueves hubo una lluvia intensa por la noche, eso ayudó tremendamente, afirman los especialistas. También hubo un cambio de viento, el viento cambió de norte a este, llevando las llamas hacia el Río Negro. Esto también fue una ayuda muy grande y además otros focos que fueron controlados por ganaderos de la zona. No obstante, el secretario de Emergencia Nacional, el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, dijo que aún quedan 154 focos que no fueron controlados. Además, sigue latente esto que mencionaba, los incendios de Bolivia, que si llega a haber un cambio de viento podrían ingresar al país, y por eso las autoridades dicen que se estableció un puente aéreo entre Asunción y las áreas potencialmente peligrosas con helicópteros y bomberos forestales para poder accionar cuanto antes si aparece una amenaza, Juan Pablo. Sani, ¿se sabe la causa de los incendios en Paraguay? Las autoridades creen que las causas, bueno, además de la sequía en la zona, son más bien incendios de establecimientos ganaderos para tratar de optimizar la tierra, que salieron de control debido a esta intensa sequía y ya no pudieron ser controlados. Claro. La lluvia, te decía, ayudó muchísimo este jueves e incluso hubo una declaración de emergencia nacional en 2 departamentos por parte del Senado ante esta preocupación que se dio, y esto va a ayudar a liberar fondos y hacer que los ministerios puedan accionar cuanto antes en cuanto a logística se refiere, Juan Pablo. Sani, la última pregunta: ¿cuántas medidas debieron tomarse y si está previsto algún operativo adicional? Está el puente aéreo que han establecido, además hay conversaciones permanentes con Bolivia por parte de las autoridades paraguayas, ya que aquí en Paraguay están controlados los incendios, pero sigue latente esa amenaza que podría venir de Bolivia, donde ya se están tomando las medidas pertinentes, pero tenemos entendido que aún no se ha controlado eso, depende del viento, y hay actividades permanentes en cuanto a monitoreo se refiere con las autoridades bolivianas. Gracias, Sani. Dejamos Paraguay y nos vamos a Bolivia. Este viernes llegó al país un avión cisterna estadounidense para ayudar en el control de los incendios. En La Paz está Gloria Carrasco para darnos más detalles. Hola, Gloria, buenas noches.
el gobierno boliviano parece haber tomado acciones un poco más rápido y temprano que otras naciones. El avión supertanque ya realizó los primeros trabajos. ¿Qué rol va a jugar? ¿Dónde comenzó a actuar? ¿Y qué se está haciendo en el resto de las zonas afectadas? Hola Juan Pablo, buenas noches. Mira, respecto a tu pregunta, la percepción no es esa de las organizaciones ecologistas en particular y tampoco de los sectores de oposición política del país. Ellos aseguran que después de 20 días el gobierno recién está actuando de manera seria respecto a lo que está pasando en la Amazonía, es decir, en la Chiquitanía boliviana, en el oriente boliviano, donde ya se han prácticamente perdido 744.000 hectáreas por los incendios. Esa es la situación. Por eso en ese contexto, con una esperanza de alguna manera de los pobladores de la región, de los ecologistas y de la gente que está trabajando como los voluntarios en la zona, ha sido bien recibido el avión, este tanker que ha llegado a la madrugada de este viernes y que ha trabajado a partir de las horas de la tarde en sus primeros sobrevuelos, especialmente en las regiones de la Chiquitanía, que han sido las mayores afectadas por los incendios, Juan Pablo. Gloria, recién le preguntaba a Sani las causas del incendio en Paraguay. ¿Cuáles son los motivos de la tragedia ambiental en Bolivia? ¿Ya hay una definición concreta respecto de por qué pasó lo que pasó? Mira, no hay todavía una definición concreta ni tampoco se ha definido cuáles fueran las causas. Sin embargo, cabe destacar que, así como en muchos países de América Latina, el tema de ampliar la frontera agrícola es importante para los pequeños productores y los grandes productores. Esa situación genera una quema y muchas veces indiscriminada que llega a esta situación de poder derivar en grandes incendios forestales como el que estamos viviendo en Bolivia, como también, de alguna manera, el clima afecta. Bolivia está sufriendo un invierno muy seco y en la zona de la Chiquitanía, por ejemplo, que es exclusivamente de bosques secos, es realmente complicada la situación. En el tema del avión, el presidente Morales el día de hoy se refirió a la posibilidad de comprar uno nuevo para Bolivia para estas emergencias. Escuchemos lo que dijo más temprano. Y quiero aprovechar esta oportunidad, hermano gobernador, autoridades presentes, a las Fuerzas Armadas, ya instruir al ministro de Defensa que hagan cotizaciones, especialmente a los miembros de la Fuerza Aérea Boliviana. Trabajen un proyecto para dotarnos con un avión tanker y no estar alquilando como estamos alquilando en este momento. Gloria, según las autoridades, ya son más de 700.000 hectáreas las afectadas por los incendios. Para darse una idea, esto equivale a más de 1 millón de canchas de fútbol. Recién destacaste la zona de la Chiquitanía, ¿es la más afectada? Y si hay previsión de que esta situación, cambio de viento mediante, puede complicar a otras partes bolivianas. Exactamente, la Chiquitanía es una de las regiones más afectadas. Ahí hablamos de 744 hectáreas ya prácticamente devoradas por el fuego. Sin embargo, hay otros sectores, inclusive en el departamento del Beni, también en el oriente boliviano, que están siendo afectadas por varios focos de incendio. El gobierno ha tomado medidas a partir del día de ayer respecto de un gabinete exclusivamente dedicado a lo que significa el medio ambiente. Ha desplazado carros cisternas, avionetas, helicópteros y ha contratado este tanker importante que considera la población, por lo menos de las regiones, una esperanza para poder evitar que estos incendios continúen y que no solamente se llevan los bosques bolivianos, sino también su fauna. 500 especies, muchas de ellas endémicas, podrían haber desaparecido en estos últimos 20 días. Juan Pablo. Muchas gracias, Gloria Carrasco, desde La Paz.